Este programa es presentado por Banamex, Deloitte y el Tecnológico de Monterrey. Como decía yo hace un momento, es importante que las empresas empiecen a innovar cuando están bien. Hay que estar observando el mercado y ver cualquier pequeña tendencia que sea creciente. Cualquier cosa que doble su tamaño, por más pequeño que sea, es una amenaza potencial. Entonces tenemos que estar muy abiertos a lo que está sucediendo en el mercado, a las tendencias subyacentes y responder. Dos, tenemos que estar muy pendientes de nuestros clientes objetivo y estar viendo sus necesidades cambiantes para estar tratando de satisfacerlas en todo momento. Y tres, tenemos que estar dispuestos a experimentar, a salir de nuestra oficina y a que el cliente nos vaya dando su retroalimentación sobre el uso y la compra de nuestros productos. Buenas tardes, estamos en Escaparate, las mejores empresas mexicanas. Mi nombre es Ludivina Herrera, del Tecnológico de Monterrey, y hoy tengo el honor de entrevistar a una persona que es toda una institución en Deloitte en administración de riesgos. Estoy hablando de Gemma Moreno. Y bueno, ella también ha sido coach en las mejores empresas mexicanas, igual que yo. Y hoy vamos a hablar un poquito en el contexto de las empresas medianas de México, la importancia de la administración de riesgos y bueno, algunas cuestiones de relevancia para considerar en este tema, ¿no? ¿Podrías, Gemma, darnos algunos antecedentes de por qué es tan importante la administración de riesgos y en qué consiste? ¿Cuál ha sido, de alguna manera, el desarrollo en México? Muchísimas gracias, Ludi, por la invitación. Antes que nada, un gusto estar aquí en el programa de Mejores Empresas Mexicanas. Como comentas, pues ya tuve la oportunidad de ser coach y me encanta el programa. Y bueno, qué bueno poder compartir el día de hoy con nuestras empresas mexicanas la relevancia que tiene la gestión de los riesgos. Y me voy a ir un pasito atrás. Antes de poder hablar de por qué es tan importante la adecuada gestión de los riesgos, pues partiría de darles una breve definición de qué es riesgo. Claro. Entonces, bueno, pues para empezar vamos a dar unos breves conceptos y el primero que yo les diría es, ¿qué es riesgo? Bueno, pues riesgo es el potencial o la probabilidad de que se nos materialice o se nos cristalice un evento o varios eventos que pueden afectar adversamente al logro de las organizaciones, al logro de todos sus objetivos estratégicos. Y se preguntarán, bueno, ¿y cuáles son esos objetivos? Pues yo la verdad trato de dividirlo en dos grandes objetivos. Por lo general, las empresas buscan en primera instancia cuidar el valor de sus activos presentes. Ese es uno de los objetivos primordiales. Pero el segundo, que jamás se debe de perder de vista, es cómo voy a poder crear valor a futuro. Entonces, ¿por qué es relevante la gestión adecuada de los riesgos? Bueno, pues porque es algo que nos va a permitir precisamente tener el debido cuidado, tanto de activos actuales como de la generación de valor a futuro. Ahora, ¿por qué es tan relevante? Y pues me voy a remitir a un estudio que hicimos en Deloitte desde el 2005 que se llama Los Asesinos del Valor. Y en Los Asesinos del Valor nos dicen que encontraron que el 50% de 1,000 empresas globales de altísima relevancia perdieron el 20% del valor de sus acciones en tan solo un mes. Y la mayoría de estas empresas jamás recuperaron ese valor de sus acciones. ¿Y a qué se debió esto? En el 80% de los casos se detectó que esto se debió a la ocurrencia de diversos eventos adversos que evitaron el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Y en la mayoría de los casos, cuando hubo pérdidas muy significativas, se debió a eventos que eran poco probables, pero de muy alto impacto. Otra de las razones por las que es muy importante la adecuada gestión de los riesgos es porque hoy por hoy podríamos decir que el riesgo corporativo ya se volvió algo incluso personal. Y vas a decir, ¿por qué, Gemma? ¿Cómo por qué? Bueno, pues hay un montón de cambios. Hoy por hoy ya no sabes si tus accionistas van a seguir siendo los mismos el día de mañana. Tienes cambios de un día para otro, venden parte de tu empresa a otros accionistas. Los consumidores tienen cada vez gustos diferentes, te exigen cosas distintas, tienes cambios de regulaciones, tienes que cambiar tu modelo comercial.
Claro. Por ejemplo, la Ley Federal de Protección de Datos, ¿no? A lo mejor la manera en la que tú te comunicabas con tus clientes era totalmente distinta. Muchas regulaciones internacionales, ¿no? Muchas organizaciones medianas me dicen, ay, bueno, Gemma, pero ¿qué importa cuando me hablas de regulaciones como las de la bolsa en Nueva York o cuando me hablas de anticorrupción o antilavado de dinero? Pues, ¿qué creen? Que a veces nosotros como empresas medianas nos aliamos con grandes corporativos transnacionales y nos volvemos o sus maquiladores o nos volvemos sus representantes comerciales, ¿no? Nos volvemos pues aliados con ellos y para ellos es muy relevante saber qué tipo de gestión tenemos ante la posibilidad de que se nos materialicen este tipo de riesgos. Y entonces se vuelve relevante también para nosotros. Las calificadoras a nivel mundial se han vuelto cada vez más exigentes, la imagen pública cada vez más estamos en el ojo del huracán, o sea, cualquier cosita que pueda ocurrir hacia los adentros de nuestra organización, cuando menos nos damos cuenta, ¿qué tal? Ya estamos en las redes sociales, ya están avisando que algo malo está pasando en nuestra organización en tiempo real. ¿Cómo gestionamos ese tipo de riesgo de imagen reputacional? O sea, te puede pasar cualquier cosa. ¿Y por qué se vuelve también un tema personal? Bueno, porque hay regulaciones que ahora incluso ya tienen penas corporales en caso de incumplimiento. Ah, ¿sí? Entonces ahora, como miembros de un comité ejecutivo, como miembros de un consejo de administración, ya tienes ciertas obligaciones y tienes roles y responsabilidades ante los cuales tienes que responder. Entonces, bueno, con esto trato de darles un poquito la idea de por qué en Deloitte creemos que es muy, muy relevante tener una adecuada gestión de los riesgos de la organización. Sí, por supuesto. Y sobre todo por lo que dices, el entorno cambiante nos lleva ahorita a estar al día. Si no estás al día, básicamente estás no un paso atrás, no sé cuántos, ¿no? Y bueno, en esa misma línea, ¿en qué consiste como tal el proceso de administración de riesgos? Mira, nosotros en Deloitte nos gusta llamarlo la gestión inteligente de riesgos, porque luego nos equivocamos, luego decimos, bueno, administrar los riesgos quiere decir ser adverso al riesgo, estar en contra del riesgo, evitarlos. No. Aquí se trata de una gestión inteligente de los riesgos. ¿Por qué? Porque hay dos corrientes de pensamiento. Nos preguntaríamos, bueno, Gemma, ¿es adecuado tomar o no riesgos? ¿No? Y una primer corriente te dice, no tomes riesgos. ¿No? Esa es la corriente dedicada solo a cuidar el valor de mis activos presentes. Que no se mueva lo que está. Que no se mueva lo que está. Pero también tenemos la corriente de creación de valor. Claro. Y para crear valor, en la mayoría de las ocasiones vas a tener que tomar riesgos, pero riesgos calculados, riesgos con recompensa. Esa es la gestión de riesgos inteligente. Entonces, ¿qué es la gestión de riesgos? Bueno, la gestión de riesgos es un medio que te va a permitir como organización mejorar la forma en que puedes entender y manejar los riesgos. ¿Para qué? Para generar valor y crecimiento futuro y para mantener el valor de tus activos presentes. Claro. Entonces es una manera que te permite de manera muy razonable detectar todo el portafolio de riesgos potenciales que puedes tener. Nuevamente recordar, ¿qué son los riesgos? Pues son situaciones adversas que pueden obstaculizar el logro de mis objetivos estratégicos. Claro. Entonces si vamos en esa línea nos permite priorizar muy bien. Claro. Hoy por hoy también otra de las fallas que ocurre mucho en cuanto a la gestión de los riesgos es que lo hacemos en las organizaciones de manera aislada y separada. Lo hacemos por área funcional. No lo hacemos viendo a la organización de manera integral. Es correcto. Entonces hay que cruzar toda la organización, hay que verlo de manera integral. Otra de las grandes fallas que también se nos presentan y que vemos comúnmente es que no administramos los riesgos en los extremos. Nos vamos a la ley de las probabilidades. Y entonces decimos, ese riesgo, si me pasara, si se materializara, sería de altísimo impacto, pero es muy poco probable que ocurra. Y pues a lo mejor eso es lo que pensaron en la planta nuclear en Japón, ¿verdad? ¿Qué posibilidades hay de que se me junte un terremoto con un maremoto? No, pues eso nunca. ¿Y qué crees que pasó? Claro. Y entonces yo no tengo una capacidad determinada, una mecánica definida para responder ante este tipo de eventualidades. Entonces esas son las cositas que fallan, por eso es necesario poner este tipo de proceso que me permita, crear los mecanismos de respuesta para prevenir, para reaccionar, para responder, para monitorear. ¿Qué se debe de tomar en cuenta para realizar este proceso? Mira, yo te diría o le recomendaría a nuestras medianas empresas que primero se hagan algunas preguntas, que es como un poquito un ejercicio de reflexión, le llamaría yo, de autoevaluación. La primera pregunta sería, ¿cuál es nuestra política? ¿Cuáles son nuestros lineamientos para evaluar y para administrar adecuadamente nuestros riesgos?
ver si las tenemos de entrada. A lo mejor ni siquiera existen dichas políticas, a lo mejor no tenemos estos lineamientos todavía establecidos en la organización, entonces si es así, pues es motivo de pensar si tenemos que definirlos. La segunda pregunta es, ¿cuáles son nuestros riesgos clave? ¿Qué tan vulnerables estamos y qué planes tenemos para gestionarlos adecuadamente? Y cuando hagan su evaluación de riesgos clave, pues bueno, les recomendaría, precisamente como mencioné, considerar la vulnerabilidad, no solamente el impacto y la probabilidad de ocurrencia. Como les comentaba, ahí cometemos una falla importante. ¿Por qué? Porque toda actividad que realizamos como seres humanos tiene un riesgo que se llama riesgo inherente. Pero tenemos mecanismos que nos permiten protegernos de esos riesgos naturales a las actividades que realizamos. Esos mecanismos en las organizaciones pues se llaman controles que nos permiten gestionar los riesgos. Entonces, cuando combinamos y vemos qué controles ya tenemos para gestionarlos, esto nos deja un riesgo residual, un riesgo no cubierto. Y entonces eso es lo que nos da el nivel de vulnerabilidad que tiene nuestra organización. Entonces la recomendación es preguntarse, bueno, ¿cuáles son mis riesgos críticos y qué tan vulnerable me encuentro todavía ante dichos riesgos? La tercera pregunta que yo les recomiendo es saber si tienen determinado y cuál es su nivel de apetito de riesgo y cuánto riesgo hemos tomado ya. ¿A qué nos referimos con apetito de riesgo? Bueno, pues hay organizaciones que son sumamente agresivas, dirigidas a la creación de valor, al crecimiento y que se lanzan con todo. Y bien dice el dicho, pues el que no apuesta no gana, pero a mayor apuesta pues se supone que también hay mayor riesgo y mayor expectativa de ganancia. Entonces hay que evaluar cuál es mi apetito al riesgo como organización. Y puede ser que yo sea muy agresivo, bueno, nada más es tenerlo calculado, medido, gestionado, saber cómo voy a estar preparado para responder a esa gran apuesta que estoy dispuesto a realizar. La cuarta pregunta sería, ¿quién dentro de mi organización tiene la responsabilidad y la autoridad para tomar el riesgo en nombre de la compañía? Y esto también tiene que ver con las estructuras de gobierno. Tiene que ver si tengo un comité de riesgos. Generalmente va a ser el director general el último responsable de tomar estas decisiones, pero por lo general se auxilia de otros órganos de gobierno que le van a nutrir de información valiosa para tomar las decisiones adecuadas. Y esto es parte también de la adecuada mecánica y gestión de nuestros riesgos. La quinta pregunta pues es, ¿cuál es mi capacidad para administrar el riesgo de una manera integrada, pero de una manera también sustentable o sostenible en el tiempo? Y bueno, ahí vale la pena que a lo mejor se haga algún ejercicio de evaluación o de diagnóstico para ver en qué etapa de madurez nos encontramos en relación a la gestión de riesgos. Y bueno, pues hay varias etapas. La primera es un poquito, les digo yo, suena como del hombre de las cavernas porque le llamamos la etapa tribal o heroica, en donde la verdad es que no tengo ninguna mecánica para gestionar los riesgos, pero tengo gente muy talentosa que a lo mejor tiene mucho colmillo, conoce muy bien el negocio y entonces pues ellos como quiera paran la bola cuando viene y se nos materializa un evento adverso y entonces permiten que la operación continúe, pero no tengo nada definido. El día que me falten esas personas talentosas que tienen la capacidad de responder a este tipo de eventualidades, pues me quedo sin nada. Entonces no es recomendable que nos quedemos en ese estadio del nivel de madurez. El que sigue es cuando estoy especializado por silos o por áreas funcionales, donde cada quien trabaja de manera muy aislada. El siguiente es cuando viene de arriba hacia abajo, cuando tengo ciertas instrucciones y me dicen tienes que evaluar tu riesgo y tienes que actuar en consecuencia, sigue siendo muy funcional, muy aislado. Luego tenemos ya la administración de riesgo sistémica, en donde ya se empieza a ver cierta integración entre las diferentes áreas de la organización. Pero el grado máximo es la inteligencia del riesgo. ¿Y esa en qué consiste? En que esto debe de formar parte de la estrategia de mi organización, debe de formar parte de mi día a día y debo de estarme inclusive comparando y debo de tener indicadores que me permitan llevar una adecuada gestión de los riesgos inmerso en todas mis actividades. ¿Qué otra cosa les recomendaría? Bueno, pues básicamente existe toda una metodología de gestión inteligente de riesgos. Esta se integra de 7 grandes pasos. El primero pues es la planeación y la implementación de las estrategias. La siguiente, como ya les había comentado, pues es la identificación de los riesgos. Ya que tengo todo mi inventario de riesgos completito, entonces ya procedo a hacer la evaluación y la medición de los riesgos y de mis vulnerabilidades. Luego, que ya sé qué tan vulnerable soy, pues procede a poner las acciones para responder a esas vulnerabilidades. Procede a fincar acciones responsables y fechas.
diseñar y probar los controles conducentes y por último monitorear y asegurar y escalar, o sea, darle seguimiento. Y esto ya por último me da la última etapa, que es el mantenimiento y la mejora continua, porque esto es algo totalmente dinámico, es algo cambiante, así como el ambiente y el contexto en el que nos estamos moviendo como organizaciones. También hay que tomar en cuenta 3 grandes habilitadores al momento de implantar estas fases de la gestión inteligente de los riesgos, que son el gobierno corporativo, es decir, todas las estructuras organizacionales que yo debo de tener, mis comités, mis lineamientos, mis políticas, mis procedimientos, el recurso humano, que es el talento que debo de tener, los roles, las responsabilidades, la capacitación, el entrenamiento, el conocimiento que debo de desarrollar, y el último habilitador, no menos importante, que es la tecnología o los sistemas, que son las herramientas que me van a permitir llevar una gestión continua y un monitoreo continuo de mis riesgos. Para ello, pues hay muchísimas herramientas de Business y de Risk Intelligence, y si alguno de ustedes ya tiene implantado algún sistema de los denominados ERPs, pues estos ERPs ya cuentan con su módulo específico para lo que es la gestión inteligente de riesgos. Generalmente los van a encontrar con las siglas GRC, que quiere decir Governance, Risk and Compliance. ¿Qué tan periódicamente debe de realizarse esta gestión de riesgos en las empresas? Mira, no hay un tiempo definido realmente, pero yo recomendaría, punto número 1, hacer el ejercicio de diagnóstico y de autorreflexión lo antes posible para ver en qué estadio se encuentran y para poder cerrar esas brechas que puedan encontrar en relación al estado ideal de gestión de riesgos que ustedes quieran tener en su organización. Una vez que tengan establecida su metodología o mecánica para la gestión inteligente de riesgos, entonces lo mínimo que yo les recomendaría es rehacer este ejercicio, esta reevaluación de sus riesgos por lo menos anualmente. Lo más recomendable es que lo hagan 2 veces por año. ¿Por qué? Porque globalmente la economía y todo lo que nos rodea como organizaciones es sumamente cambiante. Cuando menos 1 vez al año, 2 recomendable, y si ocurre un cambio muy relevante en cuanto al contexto, las regulaciones que afectan a su organización, en cuanto a su estructura, cambio de tecnología, es un buen momento para retomar y reevaluar los riesgos que ustedes están gestionando para que hagan una correcta actualización. Eso sería lo recomendable. Gemma, nos has dado un contexto muy interesante y muy claro, muy esquemático de todo este tema relacionado con la gestión inteligente de riesgos. A forma de recapitulación y para cerrar este programa, ¿qué nos quisieras compartir? Bueno, pues agradecerles nuevamente la invitación para platicar sobre este tema que la verdad es apasionante, y bueno, pues decirles que hoy por hoy es de vital importancia contar con una adecuada mecánica de gestión inteligente de riesgos. Recordarles que de no hacerlo así, pues estamos expuestos, nos dejamos de capa abierta a cualquier cantidad de modificaciones que están ocurriendo en el ambiente, a eso que llamamos riesgos, que, bueno, recordemos que son las situaciones adversas que se nos pueden materializar y que pueden estar impidiendo que como organización cumplamos nuestros objetivos. Los 2 grandes objetivos de cuidar el valor de nuestros activos presentes o la generación de valor a futuro, ¿no? Que eso es gravísimo. Imagínense no poder crecer, no poder expandir nuestras operaciones, el quedarnos pequeñitos a lo mejor es una sentencia de muerte, es una sentencia de no poder existir más en el futuro. Les diría que hoy por hoy las empresas que están mejor habilitadas para permanecer, para crecer, para ser sostenibles en el tiempo, son aquellas que tienen una adecuada gestión inteligente de riesgos, y eso se va a volver una ventaja competitiva en el futuro, y quien no lo tenga puede ser una enorme desventaja. Con eso es con lo que pues me gustaría cerrar y agradecerles su tiempo y la paciencia. Mil gracias. Gracias a ti, Gemma Moreno, experta en Administración Inteligente de Riesgos de Deloitte. Y bueno, estamos aquí en Escaparate, las mejores empresas mexicanas. Mi nombre es Ludivina Herrera y nos vemos hasta la próxima edición. En este nuevo episodio de Link Empresarial, te traemos una excelente aplicación que te ayudará a cumplir con todas tus tareas de una forma sencilla y muy divertida. Carrot. Carrot es un Task Manager único en el mercado. La aplicación te permite agregar tareas de una forma intuitiva y sencilla. Sin embargo, lo novedoso de Carrot no radica en su simpleza. Carrot es el primer Task Manager que añade el concepto de gamification para animarte a cumplir tus tareas. Por cada tarea que realices, Carrot te dará puntos y pequeñas recompensas que te mantendrán entretenido. Pero cuidado, la aplicación tiene una personalidad y se molestará contigo si no terminas las tareas a tiempo.
Carrot tiene un costo de 26 pesos y solo está disponible para iOS. Descárgala desde iTunes Store. Nos vemos en el próximo episodio de Link Empresarial.